Entonces continuamos esta serie de videos. Vamos ahora, ya que tenemos procesados nuestros registros de tiempo versus aceleración, lo que vamos a hacer es programar nuestro método de Newmark, eh, básicamente sometiendo a nuestro sistema de un grado de libertad a las aceleraciones que nosotros tenemos de cada uno de estos tres registros. ¿Ok? Nuevamente, para poder ejecutar tres veces el código y no tener que programar el método de Newmark tres veces, lo que vamos a hacer es modularlo, lo vamos a convertir vamos a programarlo en una función. ¿Ok? Para evitarnos, para poder hacer más o menos la forma de trabajo bien similar a lo que hicimos en el video pasado, vamos a primero programar método de Newmark en nuestro espacio de trabajo aquí arriba y luego una vez que lo tengamos funcionando, lo vamos a llevar a una función, cosa de poder ejecutarlo tres veces. ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí como comentario método de Newmark. El método de Newmark básicamente lo que está haciendo es resolver la ecuación de movimiento de un sistema de un grado de libertad eh, que tiene masa m, amortiguamiento c y rigidez k. ¿Okay? Y está sometido a aceleraciones de terreno o a una fuerza externa también aplicada en la parte superior de nuestro sistema. Las fórmulas del método de Newmark, que básicamente lo que les entrego en este pequeño documento es una receta de cómo programarlo. Esta receta está sacada del libro Dinámica de Estructuras de Anil Chopra. Esta receta básicamente toma todos los parámetros de nuestra estructura y de nuestro sismo y va integrando paso a paso la ecuación de movimiento. ¿Ok? Entonces, qué es lo que tenemos que hacer? Primero, definir ciertos parámetros iniciales, gamma y beta, que son parámetros del método, que nosotros podemos escoger cuál combinación vamos a ir tomando. Tenemos estos cálculos iniciales de ciertas constantes que van a ser necesarias de definir para nuestro análisis. Y después esto tiene que ir dentro, todos estos comandos 1, 2, 3, 4 tienen que ir dentro de un loop, de un ciclo, porque estos cálculos se repiten para cada paso de tiempo. Entonces vamos a partir con unas ciertas condiciones iniciales de velocidad, desplazamiento y aceleración, y a partir de esas condiciones iniciales y de lo que sea nuestro sismo, vamos a ir calculando recursivamente cuáles son las aceleraciones, velocidades y desplazamientos en tiempos posteriores utilizando estas formulitas que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser programar estos cálculos iniciales que simplemente es definir constantes a partir de la masa, el amortiguamiento y la rigidez. Para simplificarnos la vida, lo que vamos a hacer es primero definir valores unitarios. ¿Ok? Después los podemos cambiar, pero por ahora vamos a decir que nuestro sistema tiene amortiguamiento 1, masa 1 y rigidez 1. ¿Ok? Esto debiese funcionar. Ahora, usualmente las dimensiones de estos valores que yo estoy dando aquí importan bastante para la estabilidad del método. ¿Ok? Entonces, eh, puede que en una primera iteración falle nuestro código si es que le damos valores iniciales de esta forma, pero vamos a aprender un pequeño truco para poder convertir valores que son más familiares para nosotros, como por ejemplo la fracción de amortiguamiento crítico, que sabemos que para estructuras de hormigón armado, por ejemplo, es del 5%, y el periodo fundamental de la estructura, que normalmente oscila en torno de 0,1 a 4 segundos aproximadamente para estructuras regulares. ¿Cómo convertir esos valores en valores de masa, amortiguamiento y rigidez para poder utilizar el método de Newmark? ¿Ok? Pero por ahora simplemente voy a dejar estos valores unitarios simplemente para tenerlos ahí definidos. ¿Ok? Entonces vamos a ir definiendo nuestras constantes de integración que venían siendo A1, A2, A3 y este valor de K. ¿Ok? Eh, este valor de aquí, bueno, primero definamos gamma y beta. ¿Ok? Eh, la elección para sistemas convencionales, la elección de cuál de los dos métodos nosotros vamos a estar usando, aceleración media constante o aceleración media lineal, en realidad da exactamente lo mismo. No es
relevante desde el punto de vista de la precisión del método o de la estabilidad del método, pero sí para análisis más sofisticados se tiende a preferir ya sea la aceleración media constante para sistemas que tienen problemas de estabilidad numérica, puesto que este método resulta incondicionalmente estable, o sea, siempre uno va a poder obtener una solución numérica, sobre la aceleración media lineal que puede llegar a tener problemas de estabilidad cuando el paso de tiempo que nosotros damos en nuestro sistema de integración numérica es muy largo. ¿Ok? No es necesario que entremos en el detalle sobre eso. Si es que están interesados, podemos discutirlo en los foros de discusión del diplomado, pero para esta aplicación no es necesario que entremos en el detalle de cómo funciona la integración numérica. ¿Ok? Yo simplemente le voy a dar valores de un medio y un sexto para que veamos cómo funciona esto. ¿Ok? Entonces vamos a escoger gamma igual a un medio y beta igual a un sexto. Y desde aquí vamos a empezar a programar. ¿Ok? Vamos a definir nuestras constantes a 1, a 2, a 3 y a eh, eh, gorrito, ¿cierto? K hat, que es nuestra suerte de rigidez, que vendría siendo K más A1. Pasos iniciales, tenemos que definir el delta T. Delta T es el paso de tiempo que nosotros vamos a estar dando. Que usualmente nosotros vamos a estar utilizando el mismo paso de tiempo de nuestro registro sísmico. ¿Ok? ¿Cómo se define el paso de tiempo? Paso de tiempo es básicamente cada cuánto nosotros tenemos una muestra de nuestras aceleraciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos obtener ese paso de tiempo? Simplemente vamos a nuestro vector de tiempos, que en este caso vendría siendo cualquiera de estos tres, y vemos cuánto es el salto de tiempo que da de uno a otro. ¿Ok? Aquí podemos notar que este es el recíproco de nuestra frecuencia de muestreo. Si nuestra frecuencia de muestreo es 200, nuestro paso de tiempo es 1 partido en 200. ¿Ok? Entonces simplemente lo vamos a definir de esa forma, puesto que aquí nosotros ya podemos verificar que ese es el paso de tiempo que está avanzando. Entonces vamos a definirlo también aquí arriba. De t es 1 partido en 200, que vendría siendo el recíproco de nuestra frecuencia de muestreo. Vamos a colocar de esa forma. Y ahora sí creo que tenemos todo para poder definir nuestros valores. Este valor de aquí es la aceleración inicial, que depende de la carga inicial, nuestra velocidad inicial y nuestro desplazamiento inicial. ¿Ok? Y también de la masa y de la rigidez. Usualmente, la fuerza inicial de nuestro sistema vamos a considerar que es cero, porque nuestro sistema está partiendo del reposo y no hay ninguna fuerza actuando sobre nuestro sistema. Luego, en los pasos de análisis posteriores, vamos a agregarle el sismo, que el sismo va a generar una fuerza inercial sobre nuestra estructura y por lo tanto el valor de P siguiente, los valores de P siguientes van a ser distintos de cero y eso es lo que nos va a generar una respuesta que va a tener valores reales. ¿Ok? Pero para comenzar, simplemente lo que vamos a hacer es establecer este valor como cero. ¿Ok? Nuestra aceleración inicial va a valer cero. ¿Cómo hacemos eso? Y aquí ya entramos un poco a- a entender cómo va a funcionar nuestro sistema de recolección de datos cuando vayamos integrando nuestra ecuación de movimiento. Básicamente, nuestra respuesta en el tiempo va a ser un vector de desplazamientos, un vector de velocidades y un vector de aceleraciones. ¿Ok? Y estos vectores van a tener exactamente el mismo número de puntos que nuestro vector de aceleraciones en el tiempo del sismo. ¿Ok? Entonces, le estamos metiendo aceleraciones a nuestro sistema de un grado de libertad y este sistema de un grado de libertad va a oscilar. Y la respuesta que nosotros obtengamos lo vamos a obtener exactamente en los mismos tiempos de nuestro registro sísmico. ¿Ok? Entonces, para poder grabar las respuestas, lo que vamos a hacer es simplemente crear tres vectores, uno de velocidad, uno de aceleración y otro de desplazamiento, completamente vacíos, solamente llenos de ceros, que van a tener exactamente la misma longitud o la misma forma que nuestro vector de aceleraciones del sismo. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a definir aquí arribita. Vamos a decir, los desplazamientos van a ser inicialmente un vector de solamente ceros
vamos a definir que tenga una fila y vamos a definir que tenga la longitud de nuestro vector de aceleraciones. ¿Ok? Entonces el comando length lo que hace es definir cuál es la longitud de nuestro vector de aceleraciones. Y esto lo vamos a hacer para la velocidad, que la vamos a definir como u dot, es u punto básicamente, la representación en inglés, y u double dot vendría siendo nuestra aceleración. ¿Ok? Normalmente prefiero estas notaciones en términos de u, cosa de que nosotros sepamos que esta es la derivada temporal de u y esta es la derivada temporal de la velocidad, ¿ok? En lugar de u, v, a, que tiende a ser menos explícito en el sentido de mantener las derivadas dentro de nuestro código. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar aquí simplemente 0, 0, 0 y 0. Solamente para saber qué es lo que están haciendo estos tres códigos de aquí. Estas tres líneas de código de aquí. Tengo un problema en una variable, ¿ok? Pero sí, hay un problema en una variable que se llama aceleración. Ah, no está definida porque recordemos que tenemos aceleración A, B y C. Entonces vamos a colocar aquí alguna de ellas. En realidad, todas debiesen tener exactamente la misma longitud, así que da exactamente lo mismo. Pero después vamos a parametrizar esto, vamos a convertirlo en una función, entonces ahí va a importar mucho menos cuál de las tres utilicemos. ¿Ok? Entonces vamos a correr nuestro código de nuevo y vamos a ver que U es un vector que tiene 15.870 valores y son solamente ceros. ¿Ok? Entonces nuestra condición inicial, o sea, U en cero, va a ser este valorcito de aquí, que ya de por sí es cero, entonces no tenemos que hacer nada, ¿cierto? Nuestra aceleración inicial también va a ser cero, ya está de por sí definida, y nuestra velocidad inicial también es cero. ¿Ok? Entonces nuestras condiciones iniciales están dadas como el valor inicial en estos tres vectores. ¿Ok? Entonces no tenemos que hacer nada más respecto de eso. Ahora sí podemos empezar a definir nuestras constantes. En esto me voy a demorar un poco, simplemente voy a pausar la grabación, cosa de que avance más rápido el video, pero simplemente lo que voy a hacer es copiar estas fórmulas de aquí y pasarlas a MATLAB. Muy bien, entonces aquí ya simplemente copié las fórmulas que nosotros tenemos aquí, que vendrían siendo todas estas cuatro constantes, a nuestro código de MATLAB. Siempre tienen que tener mucho cuidado con escribir paréntesis en donde sea necesario. MATLAB sigue las reglas básicas de multiplicaciones y de divisiones, las reglas que siempre aprendemos en la escuela sobre qué operaciones tienen prioridad por sobre otras. Ok, entonces básicamente esto lo que está haciendo es definir nuestras constantes. Ahora tenemos que iniciar nuestro ciclo for, ¿ok? Nuestro ciclo para. ¿Para qué? Para poder generar todos estos cálculos para cada uno de los tiempos posteriores a nuestro tiempo inicial. Entonces aquí, más abajito, vamos a crear nuestro ciclo for y vamos a crear un iterable. Vamos a utilizar i desde 2 hasta la longitud de nuestro vector. eh, Puede ser de tiempo, desplazamiento, cualquiera de nuestros vectores de respuesta, ¿cierto? Entonces podemos utilizar u como nuestro vector de respuesta definido. ¿Por qué empezamos desde el 2? Porque nuestra condición inicial ya la tenemos. Entonces no tenemos que partir desde nuestra condición inicial. ¿Ok? De hecho, podríamos hacer partir desde 1 hasta u-1 para hacerlo consistente con lo que vendría siendo nuestro código. ¿Ok? Hagámoslo así mejor. Entonces vamos a partir desde la posición 1 y vamos a llegar hasta la longitud de u-1. Y ahí vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí adentro? Vamos a estar calculando nuestro vector de desplazamiento, nuestro vector de velocidades y nuestro vector de aceleraciones. ¿Ok?
Tenemos que calcularlo en el orden en el que están acá. ¿Por qué? Porque vamos a ver que unos dependen de otros. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es nuestro vector P gorrito, nuestro vector P hat. Vamos a llamarlo, vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Que va a depender de este valor P en I más 1. Vamos a simplemente escribirlo P en I más 1. Después vamos a ver qué es P, ¿ok? Simplemente lo vamos a escribir así por ahora. Eh, entonces, por eso es que partí desde 1, porque I más 1 me va a llevar a la posición 2, ¿ok? Entonces aquí vamos a colocar I más 1, I más 1, I más 1. Entonces, la primera vez que entremos a este ciclo for, lo que se van a estar rellenando no van a ser las primeras posiciones de nuestros vectores, sino que van a ser las segundas, porque vamos a iniciar I en 1. Entonces, esto I más 1 nos va a llevar a la posición 2. Entonces, no vamos a estar reemplazando la condición inicial, sino que vamos a estar reemplazando la condición posterior a la condición inicial. ¿Ok? Entonces, nuestro p hat, que vendría siendo este, eh, ese valor no es necesario que lo guardemos, ¿ok? Porque lo vamos a estar utilizando directamente aquí. Entonces, k hat es una constante, pi más 1 hat va a ser un valor variable, pero no va a ser necesario que lo estemos guardando en un vector porque no es un valor, no es un parámetro de respuesta que nos interese, ¿ok? Entonces, por eso es que no lo voy a guardar como un vector. Estos valores de aquí sí los estoy guardando con índices porque van a ser valores que se van a estar guardando como vectores, ¿ok? Eh, Me falta todo esto que está aquí, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí más A1 por UNI más A2 por U dot NI más A3 por U double dot NI. ¿Ok? Revisemos que esté correcto, ¿cierto? Aceleración por A3, velocidad por A2, desplazamiento por A1. ¿Ok? Excelente. Entonces, punto y coma para que no nos esté mostrando los datos de salida. Entonces, como pueden ver, estas fórmulas son bastante similares. Simplemente tenemos que mantener, poner ojo a cuáles son los índices, ¿cierto? Entonces, aquí este va a ser U en I más 1, este va a ser U en I, este va a ser U dot en I, y así sucesivamente con todos los valores que estén indexados, que tengan una letra I como subíndice en las fórmulas. ¿Ok? Entonces voy a copiar todas estas fórmulas, nuevamente voy a pausar el video y ahí ustedes van a poder ver el resultado final en MATLAB. Ya, entonces ya terminé de copiar las fórmulas. Em, Obviamente siempre hay que revisar nuevamente que todas las fórmulas estén correctas. Yo voy a esperar a que estén correctas, después lo vamos a probar una vez que corramos el código. Pero básicamente lo único que me faltaría es definir este P que está aquí. ¿Ok? P es la fuerza que está siendo aplicada sobre nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros no tenemos una fuerza, sino que tenemos un terremoto. Entonces, lo que genera el terremoto son fuerzas inerciales que dependen de la masa. Y la forma en la que calculamos P cuando tenemos un terremoto es simplemente multiplicamos las aceleraciones por la masa de nuestra estructura y la multiplicamos por un número, por un valor de menos uno. ¿Ok? ¿Por qué el valor menos uno? Porque tenemos que recordar que nuestras fuerzas inerciales siempre se oponen al movimiento, por eso es que aparece el valor menos uno ahí. Em, y básicamente masa por aceleración nos estaría dando lo que vendría siendo un valor de fuerza. ¿Ok? Entonces, para poder definir nuestro vector P, lo que voy a hacer es, una vez que defino la masa, vamos a decir que P, nuestro vector de fuerzas, va a ser igual simplemente menos la masa por nuestras aceleraciones. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar las aceleraciones A como referencia. Ahora, tenemos que tener cuidado con las unidades. ¿Ok? Entonces, nuestras aceleraciones aquí están en G, ¿ok? Porque nosotros las dejamos en G cuando generamos la función esta que está aquí abajo, que eh, básicamente carga los datos de nuestro registro de aceleraciones. Si es que este valor está en G y lo multiplicamos por la masa, eso nos va a dar una fuerza.
Ahora, veamos qué es lo que pasa con el resto de nuestros parámetros y en qué unidades van a quedar finalmente. ¿Ok? Em, si- Partamos con las aceleraciones porque van a ser las más fáciles de definir. ¿Ok? Nosotros vamos a tener aquí, eh, todo este valor es no dimensional. Entonces, básicamente nuestras aceleraciones van a tener cierto valor, cierta dimensión, que en este caso va a ser unidades de g. ¿Ok? Entonces, toda esta eh, gran expresión tiene unidades de g. Pero normalmente lo que nosotros queremos hacer es extraer nuestros resultados de desplazamiento o de deformación en metros o en centímetros, en alguna unidad de medida que nosotros podemos controlar mejor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a multiplicar nuestras aceleraciones de vuelta por 981, simplemente para tener esto en centímetros partido por segundo al cuadrado. Que nuestras aceleraciones van a entrar en centímetros partido por segundo al cuadrado, de forma que las multiplicaciones que nosotros hagamos aquí adentro finalmente lo que hagan sean generarnos valores de desplazamiento que van a estar en centímetros, valores de velocidad que van a estar en centímetros por segundo y valores de aceleración que van a estar en centímetros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Simplemente un tema de unidades. Obviamente siempre es bueno chequear qué es lo que están haciendo cada una de nuestras fórmulas, pero siguiendo esta receta vamos a poder arribar a la solución correcta. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser simplemente ejecutar el código, y vamos a inspeccionar cuáles son los resultados y los posibles problemas a los que puede que tenga nuestro código, porque esto lo estamos generando recién ahora. Entonces ejecutamos nuestro código. Obviamente se genera nuestro gráfico de las tres componentes de aceleración, pero lo que nos interesa ahora no son los componentes de aceleración, sino que son estos vectores de aquí. Vamos a ver si es que están rellenos con datos. Esperemos que sí. Ustedes pueden ver aquí que tenemos valores, son bastante pequeños, ¿cierto? Lo que es bueno, porque en general no queremos deformaciones que sean muy grandes y esto está en centímetros. ¿Ok? Vamos a graficarlo para poder verlo de forma más directa. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, aquí abajito vamos a crear una nueva figura. El comando figure nos sirve para crear una nueva figura. Em, y dentro de esa figura vamos a graficar nuestro vector de tiempos A versus nuestro vector de desplazamientos U. ¿Ok? Entonces ejecutamos este código y aquí nosotros podemos ver cómo se ve la historia de desplazamientos de nuestra estructura. ¿Ok? Nuestra estructura tiene una masa de 1, una rigidez de 1 y eh, una, un amortiguamiento unitario también. ¿Ok? No le he puesto ninguna unidad a nada de esto, sino que solamente estamos asumiendo que las unidades que tienen estos valores son consistentes. Lo que viene ahora es utilizar algunas fórmulas que nosotros conocemos de dinámica de estructuras para poder definir em, eh, los valores de K, C y M en base al periodo de nuestra estructura y en base a el porcentaje de amortiguamiento crítico. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, definamos un periodo estructural de un segundo. Y vamos a definir nuestro valor de Z, que vendría siendo nuestro amortiguamiento. Vamos a dejarlo en 5%. Ahora, el periodo es el recíproco de la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia lineal, la frecuencia a secas. Pero la frecuencia, eh, nosotros sabemos que nuestra frecuencia está definida como eh, la frecuencia circular, ¿cierto? De nuestro sistema, em, dividido por 2pi. ¿Ok? Eso simplemente está haciendo la conversión de frecuencia circular, que es la frecuencia en el círculo, a la frecuencia a secas que nosotros conocemos como en unidades de ciclos por segundo. ¿Ok? Una forma más fácil de verlo, me parece que es simplemente saber que el periodo lo podemos calcular como 2 por pi partido por omega. ¿Ok?
Y vamos a escribir W en lugar de omega, simplemente para hacer nuestra vida más fácil. Entonces 2pi partido por omega es la fórmula que tenemos nosotros de nuestro periodo. ¿Ok? Ahora, si nosotros despejamos omega de aquí, lo que vamos a encontrar es que omega va a ser simplemente 2pi partido por t. ¿Y por qué me interesa omega? Porque omega está relacionado también a lo que vendría siendo nuestra masa y nuestra rigidez, ¿cierto? Omega es, por definición, la raíz cuadrada de K partido por M, la raíz cuadrada de nuestra rigidez partido la masa. ¿Ok? Entonces, si que nosotros sabemos, por ejemplo, la rigidez y sabemos omega, entonces podemos calcular cuánto es la masa, ¿cierto? Entonces, por eso es que definimos el periodo, porque porque ahora lo que podemos hacer simplemente es definirnos un valor de masa, ¿cierto? Digamos un valor unitario de masa. Se definimos aquí arribita valor de masa unitaria. Si es que yo conozco el valor de la masa, puedo despejar de esta ecuación cuál vendría siendo el valor de K. ¿Ok? Entonces, si es que despejamos esta ecuación, vamos a obtener que omega al cuadrado va a ser igual a K partido por M. Entonces, omega al cuadrado por la masa va a ser nuestra rigidez. ¿Ok? Entonces, ahora nuestra masa la definimos unitaria arriba, ya no la necesitamos aquí abajo, está aquí arriba. Y nuestra rigidez ya no va a ser unitaria, sino que va a estar definida por esta relación de aquí. Ahora, esto para cualquier programador es un desastre. Siempre tenemos que definir nuestras variables como nombre de la variable primero y luego la expresión. Entonces vamos a tener que dar vuelta a esta expresión que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Simplemente decir, nuestra estructura tiene una masa unitaria, o tiene una masa cualquiera en realidad, pero sabemos que tiene un periodo unitario, tiene un periodo de 1 segundo. Y esto sí tiene unidades. Entonces vamos a colocarlo aquí. Segundos. Nuestra masa da igual las unidades que tenga, ¿cierto? Simplemente son unidades consistentes con lo que vendría siendo nuestra rigidez. Pero nuestra rigidez se calcula como omega al cuadrado por la masa. ¿Ok? Entonces esto vendría siendo nuestra rigidez. Algo bien similar podemos hacer con nuestro amortiguamiento. Bien, si es que ustedes se acuerdan también del repaso de dinámica, nuestro amortiguamiento, nuestro coeficiente de amortiguamiento lo podemos calcular como 2 veces la masa por omega por z. ¿Ok? Simplemente esto también es una fórmula que estoy sacando de debajo de la manga, pero son fórmulas conocidas en el campo de la dinámica de estructuras. Entonces ahora que lo que hice fue simplemente definir las propiedades C, K y M de un sistema de un grado de libertad que tiene un periodo unitario y que tiene una fracción de amortiguamiento crítico del 5%. ¿Ok? Sí, incluso solamente para diferenciarlo de mejor forma, vamos a colocar nuestra masa aquí, cosa de que diferenciemos todo. Entonces, esto no tiene unidades porque es una fracción del amortiguamiento crítico del 5%. Entonces ahora si que ejecutamos nuestro código vamos a poder em, observar la respuesta de nuestro sistema de un grado de libertad. ¿Ok? Entonces idealmente lo que nosotros debiésemos estar observando aquí es que nuestro registro es bastante largo, ¿cierto? Son 80 segundos, pero lo que debiésemos estar observando aquí es que estas oscilaciones debiesen tener aproximadamente un periodo de 1 segundo. Veamos si es que eso se cumple. Estamos aquí en tiempo 77:42. Y acá estamos en tiempo 78:32, 78.4. ¿Ok? Entonces tenemos aproximadamente aquí entre este pic y el pic siguiente, tenemos aproximadamente 1 segundo que vendría siendo el periodo de nuestra estructura. ¿Ok? No tiene que ser exactamente el periodo porque nuestro registro sísmico es un terremoto, ¿cierto? No es una sinusoide ni nada muy suave, pero aproximadamente sí debiese darnos más o menos el periodo de oscilación de nuestra respuesta debiese oscilar alrededor de 1 segundo. Y no se cumple solamente aquí al final, sino que eso también se da en otros momentos de nuestro análisis.
Entonces son simplemente chequeos de salud que nosotros podemos hacer rápidamente de nuestros resultados. Y estos valores que nosotros estamos sacando aquí, dado que nuestras aceleraciones las estamos agregando en centímetros partido por segundo al cuadrado, podemos esperar que estos valores que nosotros tenemos aquí son valores en centímetros. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora, em, modularicemos, porque esto está programado solamente para nuestras aceleraciones A. ¿Ok? Vamos a hacerlo para nuestras tres componentes de aceleración. Entonces tenemos que modularizar este código para que sea útil para nuestras tres componentes de aceleración. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente, nuevamente, vamos a copiar todo nuestro código hacia una función. ¿Ok? Vamos a cortar todo esto de aquí. Vamos a escribir aquí función. Nuestros datos de salida los vamos a definir luego. Y vamos a colocarle newmark. Pongámosle simplemente newmark como nombre de nuestra función. Y un final. Siempre tenemos que tener el final. Y pegamos todo nuestro código aquí. Intentamos un poquito, solamente para mantener el orden de nuestro código. Ahora, eh, para nuestro espectro solamente necesitamos la respuesta máxima, pero como también podemos estar interesados en graficar nuestra respuesta en el tiempo, vamos a dejar como datos de salida nuestros tres vectores u dot y u double dot. ¿Ok? Entonces nuestros datos de salida van a ser u dot y u dot, que vendría siendo nuestra em, desplazamiento, velocidades, aceleraciones. ¿Qué parámetros necesita el método Newmark? Nosotros estamos definiendo varios de nuestros parámetros aquí adentro, pero ¿cuáles eran los principales? Sabemos que las aceleraciones en el tiempo es un parámetro principal, ¿cierto? Aquí estábamos seleccionando las aceleraciones A, así que vamos a eliminar el subíndice, el guión bajo A, lo vamos a ver solamente como ACC, y esto lo vamos a convertir en un parámetro de entrada de nuestra función, ¿cierto? Lo van a ser nuestras aceleraciones. Y ahora, dado que estos fueron valores bien arbitrarios, los que definí aquí, vamos a colocarlos también como datos de entrada para nuestra función. Entonces vamos a colocar el periodo y z como valores de entrada de nuestra función. Y dado que están definidos como valores de entrada aquí, los podemos eliminar aquí. ¿Ok? Entonces simplemente ahora podemos llamar a la función llamada newmark con estos tres parámetros de entrada y nos va a entregar la respuesta de nuestro sistema de un grado de libertad. Ok, entonces vamos a copiar esto nuevamente, porque esta es la sintaxis de nuestro código. La vamos a pegar aquí arribita. Y vamos a llamarlo, digamos, un periodo de un segundo. Dejémoslo con t aquí. Nuevamente un segundo. Vamos a definir z 5% o 2%, por ejemplo. Veamos qué pasa, ¿cierto? Y nuestra aceleración, podemos escoger cualquiera de las tres, ¿cierto? Partamos con la aceleración A. Veamos qué es lo que está pasando con nuestra aceleración A. Y vamos a colocar aquí también subíndices, solamente para saber que estas son respuestas que están dadas para nuestra aceleración A, ¿cierto? Nuestra primera componente. Y aquí vamos a colocar. También podemos colocar esto para nuestras otras dos aceleraciones, ¿cierto? B, 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 aceleración C, C y C. Y simplemente para efectos de comparar qué es lo que le están haciendo cada una de estas tres aceleraciones a nuestro sistema, vamos a graficarlas todas juntas, ¿cierto? Entonces vamos a colocar hold on. Lo que va a hacer eso va a ser mantener el gráfico anterior y vamos a graficarle algo encima. ¿Ok? Entonces vamos a graficar la respuesta para la aceleración A y luego encima le vamos a graficar las respuestas para aceleración B
y encima le vamos a graficar la respuesta para aceleración C. Hold on solamente hay que activarlo una vez por cada figura. ¿Ok? Entonces, si es que quiero imprimir o graficar tres cosas una encima de la otra, solamente necesito activarlo después de haber generado el primer gráfico. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener aceleración A, B y C. Y para diferenciarlos vamos a crear una leyenda. Vamos a colocar aquí nuestras componentes 160. La segunda componente va a ser up y la tercera componente es 70. Entonces ahí nosotros vamos a tener la respuesta de nuestro sistema de un grado de libertad frente a estas tres componentes. ¿Ok? Esperemos que funcione. Entonces aquí se generó nuestra figura. Aquí podemos ver la respuesta de nuestro sistema de un grado de libertad con un amortiguamiento del 2%, un periodo de 1 segundo ante nuestras tres componentes de aceleración. ¿Ok? Entonces, si es que lo sometemos a la 160, tenemos la curva azul. Si es que la sometemos a arriba y abajo, tenemos la curva naranja. Y la curva amarilla, que es la más grande, representa la respuesta para para la, para la componente de 70 grados. ¿Ok? Que vendría siendo la segunda componente horizontal. Las componentes 160 y 70 son componentes horizontales. Up es la componente arriba-abajo del terremoto. ¿Ok? Entonces, esto es análisis de un sistema de un grado de libertad con el método de Newmark. Para crear el espectro de respuesta tenemos que hacer esto mismo muchas veces y extraer respuestas máximas. ¿Ok? Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo extraer respuestas máximas, cómo generar, y cómo generar nuestro espectro de respuesta a partir de los resultados que hemos obtenido hasta el momento. ¿Ok? Espero que hasta ahora estén disfrutando de toda esta programación y que no sea tan difícil de, de procesar todo esto que estamos haciendo con MATLAB. De todas formas, si es que tienen cualquier duda, no duden en hacerlas llegar a los foros de consulta. Vamos a tratar de estar súper atentos a ello. ¿Ok? Entonces, en el siguiente video vamos a revisar lo que es la generación de nuestro espectro de respuesta. ¿Ok?